Los tres problemas que detonan esta manera de entender la ética humana son la contaminación, la escasez de recursos y los desequilibrios ecológicos, que ya los expuso muy bien mi colega César. Es decir, ante esa realidad objetiva innegable donde los existentes están en crisis, como algunas de las ilustraciones que se presentan en el fondo, no nos queda entonces sino tratar de buscar en esta corriente teórica alguna suerte de acuerdos, más allá de la polarización epistemológica en la que nos podamos encontrar, y en eso me quiero centrar. Uno de los acuerdos prácticos que tienen la mayoría de las éticas ambientales son los siguientes. Uno, la crisis del medio ambiente es una patología de una civilización específica, la industrial moderna. ¿En qué sentido? En el sentido en que la industrialización de nuestra forma de vivir objetiva la naturaleza de tal manera que se vuelve un recurso, pierde el concepto de ser en sí mismo y se vuelve ser útil para. Y en ese sentido de ser útil para, en función de la industria y otras adjetivaciones que se pueden dar, lo que se produce entonces es que la forma en la que vivimos plantea una pregunta: ¿hasta qué punto es sostenible el estilo de vida que tenemos? ¿Hasta qué punto algo es industrializable? Y aquello que no es industrializable, ¿qué rol tiene y qué rol juega y a qué nos interpela? El segundo acuerdo práctico es que la tierra es la riqueza común, no es de unos pocos. Saben ustedes que desde hace 2 años en Guatemala, por ejemplo, están debates si privatizar el subsuelo y otros recursos que tiene el país, pero que son del Estado. Esta más bien es la pregunta sobre la tierra como riqueza común, y en la medida que se plantea la ida del ser humano más allá de la tierra, otros planetas, la pregunta es el cosmos como riqueza común y no de unos cuantos. El tercer acuerdo es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo detrás que genera la inequidad, que genera injusticia, que genera pobreza y que de alguna u otra manera también ha forzado a que diversos países exploten desmesuradamente sus recursos naturales para, por ejemplo, el pago de deuda o para basar su modelo de desarrollo en la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué eso plantea un dilema ético? Porque hay 3 principios básicos para poder abordar esos 3 consensos prácticos. Esos consensos o esas maneras deontológicas de preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas son muy sencillos. El primero es la justicia ambiental, pensar quién contamina y quién entonces tiene el rol de hacerse cargo de los efectos de la contaminación. El segundo es el principio de la igualdad entre las generaciones o de equidad entre generaciones según la literatura que revisemos. Nosotros heredamos un mundo herido y la pregunta es: ¿qué mundo, qué tierra le vamos a heredar a las generaciones venideras? ¿Y qué resarcimiento tenemos que emprender para que las generaciones venideras tengan mundo? Como bien dicen los colegas de Lierna, si no, vamos a heredar un bonito desierto en vez de capital. El tercero es el principio del respeto a la naturaleza, el principio de qué rol juega la naturaleza ante el ser humano, independientemente de nuestra concepción antropológica del mismo. Y en conclusión, por lo del tiempo, la ética entonces nos abre a 3 formas de tratar de abordar el problema. La ética, lamentablemente o felizmente para mí, no nos dice qué hacer, solo nos problematiza para saber desde qué problemática andar. No es moral lo que trata la ética, es la reflexión de. Entonces, a nivel reflexivo, ¿qué implica esto? Lo primero, no vamos a buscar una nueva ética para el siglo XXI, sino redescubrir los cimientos mismos de la ética para poder comprender cómo relacionarnos con la naturaleza. ¿Y cuál es el cimiento? El cimiento es entender qué rol juega el ser humano en el mundo y en la naturaleza. ¿Somos un ser con otros seres, con minúscula, o somos un ser con mayúscula que se apropia de los demás seres, los transforma en función de sí mismo y, diríamos, se vuelve la teleología de todo aquello cuanto existe? Todo es en función del ser humano. Hecha esa revisión, también Adela Cortina nos recuerda lo siguiente. La primera, no es legítimo instrumentalizar todo ser. La segunda, no podemos fijarle precio a todo. Y todo aquello que no tiene precio nos obliga a pensar en algo, y es la dignidad de lo que es. La figura de fondo de la presentación, no sé si se reconoce y se identifica,
pero básicamente son flores de un árbol de cerezo, que son parte de un rito de una cultura no occidental, que básicamente no tiene utilidad durante todo el año la flor en sí, sino en primavera, pero el resto del año no hay flor, solo hay un árbol. La invitación de la metáfora es entonces a pensar todo como sistema, como bien dice César. El ser humano es un subsistema más, la sociedad es un subsistema más de un gran sistema. Y la pregunta por nuestro rol en él, en ese sistema, determinará entonces nuestra posición ética, que como dice Laudatio Si, pues sí que consiste en cuidar de la naturaleza y en cuidar de la casa común. Ok, igual también buenas tardes a todas. Eh, Nos convoca aquí la Laudato Si. Yo la voy a enfocar desde el punto de vista espiritual, teológico, no sé si totalmente espiritual, más teológico. Entonces voy a tratar de recordar o hacerles recordar a ustedes varios pasajes bíblicos que también están en el mismo documento, pero yo los voy a hacer pues a mi estilo. Primero es que la creación es casa común y es lo que nos recuerda la encíclica. El relato que hay ahí está tomado de una catequesis para niños de 7, 8 años precisamente, y es el relato de Génesis, que es un relato catequético de aquel momento, pero era un relato para instrucción de la fe del pueblo de Israel. Y lo que nos viene a decir el texto en forma de caricatura aquí, ¿verdad? Es que Dios lo que hace es primero trazar los cimientos, los tabiques en aquella comprensión del universo que teníamos antes para precisamente hacernos la casa común. Los siguientes relatos del mismo Génesis, de los días de la creación, lo que nos hacen es adornar la casa común. Dios por aquí puso una pecerita y eso es un océano, por aquí puso otro terrenito donde tenemos miles de hectáreas, un poco de ganado, etcétera. Entonces, es un relato precisamente de crear una casa. Lo importante de la casa no solamente es la casa en sí, sino sus habitantes. Y eso somos nosotros. Es el relato del Génesis 1, 26 y 27, donde dice ya el mismo texto, ¿verdad? Que Dios crea al hombre y a la mujer. Aquí estamos todos puestos en esta casa común. Somos una familia muy grande, numerosa, muy variada, y también eso es lo bonito de habitar en la casa. Todos tenemos, yo creo que esa experiencia en nuestras propias casas donde habitamos diariamente. Después el texto de la Laudato Si recorre y recurre a varias historias antiguas. Yo simplemente seleccioné 3 historias antiguas. Unos campesinos que tienen sus sembradíos y otros que se encargan precisamente de crear ganado. Si ustedes recuerdan, ese es el relato famoso de Caín y Abel. Caín, que es el hermano mayor, el agricultor, y Abel, que es el menor y el pastor. Y según el relato, uno mata al otro. Ya eso nos pone en relación al tema que también obviamente nos ocupa y que ya algo nos mencionó César, ya nos lo dijo Francisco en otro vocabulario. En ese cambio o en esa relación entre sociedad y naturaleza, competimos los habitantes, nosotros, de esta casa común. Y en buenos casos nos llegamos a matar. Y dijo Dios a Caín, al mayor,
al agricultor, ¿dónde está tu hermano, que es el menor, que es el pastor? La siguiente escena está tomada de los profetas. Tomé a Amós por ser uno de los primeros y porque nos pone en una dinámica interesante. El profeta Amós hace siempre la crítica de cómo el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, cada uno tenía su parcela, hoy lo llamaríamos tal vez minifundio, pero poco a poco, con el paso del tiempo, unos pocos se fueron adueñando de todas las tierras, el latifundio. Y otra vez, eso llevó a un impacto al pueblo de Israel. Unos pocos que se apoderan de la riqueza, de la tierra. Jesús de Nazaret. Escogí esta escena de una película muy conocida y otra vez un texto que para mí sigue siendo dolor de cabeza cada vez que se piensa y si lo pensamos en esta dinámica también. ¿El sábado se hizo para el ser humano o el ser humano para el sábado? Cambiemos sábado y pongamos producción, explotación, enriquecimiento desmedido, uso de tecnología como la tenemos. Yo creo que no hay alguno de aquí en el auditorio que no tenga el celular. El problema es qué hacemos después con esos desechos. ¿Qué pasa con los televisores, los hornos de microondas? ¿Qué es más importante? ¿El horno, el celular o el ser humano? Por lo tanto, y desde mi punto de vista, la Laudato Si lo que nos pone es, somos la humanidad, somos los habitantes de la tierra, estamos puestos aquí y hay que convivir en hermandad. Y aquí termino. ¿Qué hacer? Para mí, en todo el documento hay muchas ideas, obviamente, traté de sintetizarlas solamente en esas 4. Ante todo avance o ante todo progreso, nos lo recuerda desde el inicio de la misma encíclica, recordando a Pablo VI en la Populorum Progressio, no todo progreso significa avance para la humanidad. Siempre debemos hacernos una crítica, siempre debemos contar con grandes principios. Ya Francisco nos hizo o nos enumeró al menos unos 3. Siguió a una autora, Adela Cortina. Lo que debemos hacer es discutir precisamente qué principios deseamos que nos guíe en nuestro desarrollo como sociedad. O hacernos grandes preguntas. Los progresos que estamos teniendo, ¿a quién benefician? ¿A quiénes benefician? Segundo, para mí, importantísimo el diálogo entre religiones. Ya Luis Andrés nos dijo, Facultad de Agrícolas, Facultad de Teología, Facultad de Políticas. Nos embarcamos hace 3, 4 años en una serie de coloquios de fe y ciencia. Nos ha acompañado aquí el rabino de la zona 9, Joseph. Ha venido también el imán de la zona 9 también, Guagüeda, un biólogo. O sea, hemos creado esa dinámica o intentamos crearla. La pregunta es, y eso, las religiones debemos trabajar juntas. Y me gusta a mí la frase con la que termina el Papa, una gran oración, citando un poco el Cántico de las Criaturas, que lo ha citado constantemente en la Laudato Si de San Francisco de Asís, y me gustó, o al menos para esta presentación, esas 3 líneas. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Todos los que tenemos cierta edad aquí, tal vez no tanto el gran público, los muchachos, los estudiantes, pero sí los que ya peinamos algunas canas y pasamos en los años 80 y sí, algunos no tienen canas, eso ya las dejaron en el camino. ¿Cómo es? Nos hace recordar aquella canción de Mercedes Sosa, que el dolor no nos sea indiferente. ¿Ya? Entonces, no sé si el Papa de ahí habrá tomado la idea, en realidad no lo sé, pero a mí sí me hizo recordar esas canciones de aquellos años 80, ¿no?
la indiferencia, amen el bien común y promuevan a los débiles. Entonces, esa idea la uno con la siguiente, con la tercera, colocarse en el lugar de los pobres. Hay una constante en todo el documento. No olvidemos a los pobres, no olvidemos los países pobres, los países que están empobrecidos, los países débiles, etcétera. El 158 es importante porque hace una referencia muy específica también, invito a que la lean, y el 170 también, por eso están más en negrilla, también una idea de Pablo VI, que los pobres no los veamos solamente en individual, sino también como colectividades, como países. Y por último, movernos, por lo tanto, desde las entrañas. El ser humano tiene muchas entrañas, podemos hacerlo desde el hígado, reventar todo, no se trata de eso. Lo podemos hacer desde el corazón, una cuestión más bien desproporcionada, tomando mal el sentido bíblico del mismo corazón. Y el otro es desde las entrañas, pensar las cosas, como ya tal vez nos lo dijo Francisco, ¿verdad? De que somos responsables de la creación de esta casa común, de mis demás hermanos, aunque seamos diferentes, pero precisamente todos estamos en la misma casa y debemos cuidarla. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La encíclica es un texto extraordinario que pues he leído desde todas las disciplinas universitarias, pero también desde la cultura popular con sus múltiples expresiones también. Y a mí se me pidió una parte específica sobre qué hacer. El tema es inmenso, la pregunta qué hacer es realmente ningún político ni ningún politólogo podría responderlo, pero ahí en el texto de la encíclica, y es de donde yo me inspiro para estas breves ideas, es que hay una institucionalidad humana, esta, la de las instituciones políticas, esta la que congrega a las naciones, a los países, a los gobernantes, a los poderes diversos, que no funciona, que no está funcionando, que está muy influida por una cultura que ha convertido a la técnica como la rectora y el final y destino de las cosas, en donde, como ya se mencionó en la perspectiva más filosófica, hay una imagen de la naturaleza como algo externo, ¿verdad? A la que se nos enseñó desde chicos. Yo ahí aprendí, recuerdo perfectamente la palabra, hay que domeñarla. Recuerdo perfectamente a mi profesor cuando decía, a la naturaleza hay que domeñarla, la palabra que un poco quizá ha caído en desuso, pero grabó y ha grabado mucho la mente de la gente que sigue hablando de los recursos humanos sobre los que hay que trabajar, etcétera, etcétera. Y estas reflexiones del Papa, esta publicación que es del 2015, como todos sabemos, hace una referencia a una encíclica previa publicada hace 54 años, Pacem in Terris, en los tiempos del Papa Juan Pablo II. Entonces, en aquella encíclica se escribió teniendo de fondo la preocupación también desde entonces de las fallas de los mecanismos de concertación globales, internacionales, que como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente pueden afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta en consecuencia que por imposición del mismo orden moral es preciso constituir una autoridad pública general. Como bien recordamos, en 1963 Naciones Unidas era un bebé en su expresión moderna después de la Segunda Guerra Mundial, apenas empezaba a estructurarse,
y ya dejaba ver las fallas enormes de toda índole que habían. La elaboración sobre la problemática ambiental no aparece documentada todavía allí. Yo no soy experto, por supuesto, pero en la interpretación de las encíclicas, pero estas son reflexiones posteriores y no solo ni únicamente de la Iglesia Católica. Entonces, imaginémonos la reflexión de que los bienes públicos requieren para su cuidado, para su tratamiento justo de mecanismos globales internacionales. Esto nos lleva claramente entonces a hablar de temas como el asunto de la globalización y si es posible en la globalización actual y si es posible en una estructura como Naciones Unidas, como opera hoy día de a de veras, estar optimistas frente a la posibilidad de que los excesos que ocurren dramáticamente en países desarrollados y no desarrollados puedan ser controlados, abatidos. Explícitamente entonces el Papa habla de una nueva gobernanza que sea capaz de atender los desafíos que están planteados al deterioro acelerado de la naturaleza. El punto de partida entonces de mis palabras es que el mundo asiste a un proceso de desplazamiento del derecho público internacional por el derecho público internacional. Es decir, cada vez más la expansión de la eficacia del derecho privado internacional se hace notar de muchas maneras. Lo podemos ver en el comercio internacional, lo podemos ver en la nueva manera de entender las soberanías nacionales cada vez más limitadas y más restringidas y el poder creciente que tiene, por ejemplo, los convenios internacionales de comercio que someten a las soberanías nacionales a determinados procedimientos. Esto lo podemos observar de muchas maneras, pero como el tiempo es muy breve, solo quiero recordar algunas que si las escudriñamos vamos a poder ver cómo instituciones de Naciones Unidas progresivamente están siendo influidas, cuando ya no controladas, por intereses privados, probablemente de las transnacionales. Es el caso, puedo mencionar, del Centro de Comercio Internacional. Es el caso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo UNCTAD, o es el caso del propio Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero podríamos mencionar más. Cuando uno escudriña con detalle, aunque los mecanismos de gobierno parecen ser que aseguran la primacía de Naciones Unidas como espacio regido por el derecho público internacional, sin embargo, la influencia cultural, política es cada vez mayor y la eficacia de las filosofías ultraliberales se puede dejar ver en la manera en que es entendido mucha de la problemática o la cancha, por así decir, que se le da al mercado como un mecanismo que puede contribuir a las autolimitaciones de los excesos. Hay dos grandes bloques que expresan esta tensión entre interés público y privado organizados entre las tensiones del derecho privado internacional y del derecho público internacional. Uno es todo lo que gira en torno al Foro Económico Mundial. No hay ningún aparato explícito público más claro que el Foro Económico Mundial con sede en Davos, que se reúne cada año y que es gobernado por 100 de las 1000 empresas más grandes del mundo. Es financiado por las 1000 empresas más grandes del mundo. Allí está el más grande poder político e intelectual disponible. Hay 200 universidades que se consideran en el top 200 que patrocinan programas, asesorías, y están también los 25 centros o tanques de pensamiento más reputados. Esos grandes aparatos, más la eficacia política que tiene, aseguran una influencia creciente sobre Naciones Unidas. Y el otro, por supuesto, de la propia Naciones Unidas. Kofi Annan, entendiendo esta tensión, hace unos 12 años creó el Pacto Global como ese gran espacio para negociar el interés público y privado y debatir este tema de las racionalidades contrapuestas de cómo preservar y cómo explotar racionalmente los recursos naturales. Es un espacio de tensiones crecientes en donde no vemos que Naciones Unidas o el derecho público internacional vaya ganando. Entonces la preocupación desde los tiempos de Juan Pablo
y luego las más recientes en la Laudato atraviesan la misma preocupación. Hay fallas enormes de comportamientos colectivos, hacen la salvedad que lo local debe ser logrado, ordenado, hecho victoria en el sentido de respeto a la naturaleza por las fuerzas locales, ¿no? Cuidando de no hacerse cargo de atender aquello que puede ser ocupado por los cuerpos medios, aquello que aparece siempre en la teoría social de la Iglesia. Pero aquí se trata, se dice, es imposible concertar tantas voluntades si no es a través de un mecanismo muy poroso que sea una autoridad moral. ¿Es posible aquello o no es posible aquello? Ese es el punto. No sé cuánto me queda. Se acabó. Entonces termino. La hipótesis es que la dificultad está allí y está ganando la partida no el derecho público internacional ni el interés por preservar la naturaleza, sino el interés de la racionalización extrema del uso mercantil de los recursos naturales. Yo quisiera hacer una serie de preguntas y les voy a pedir como respuestas muy cortas y después me gustaría pasarle la palabra a ustedes. Ingeniero Castañeda, uno de los elementos que mencionaba hace un momento Fernando decía que en las escuelas nos habían enseñado a que había que dominar a la naturaleza. Yo recuerdo muy bien en mis clases de agronomía que habían profesores que me decían que el objetivo precisamente era dominar a la naturaleza. Los científicos han estado intentando descubrir las leyes que rigen a la naturaleza, finalmente para poderla dominar. Es posible esa conceptualización, incluso digamos la tecnología se plantea como una forma de dominar a la naturaleza y si no llueve pues saco agua, si hace mucho frío le pongo un invernadero, si cualquier cosa digamos que evita la producción, hay posibilidades de crear una tecnología adicional, pero ¿es posible científicamente hablando dominar a la naturaleza? Científicamente lo que ha ocurrido es que el ser humano transforma a la naturaleza y en esa transformación cree que la está dominando, pero en realidad lo que ocurre es que obtiene un beneficio. Un grupo muy pequeño puede obtener, o un país puede obtener un beneficio de los recursos de la naturaleza del mundo. Ahora los científicos lo que reconocen es que el ser humano debe conocer a la naturaleza, comprender sus principios, sus leyes, para transformarla correctamente y beneficiar a la mayoría del ser humano. Es decir, porque es un sistema donde hay una interconexión. Entonces, vamos a ver si pude contestarlo. El ser humano transforma a la naturaleza, puede obtener mucho beneficio, pero nunca puede conquistarla. Puede transformarla comprendiendo sus características, sus leyes. Cada región tiene sus propias características y la ciencia debe servirnos para conocerlas y manejarlas adecuadamente. Por ejemplo, en Guatemala se conquista un río, entonces un río se conduce hacia una propiedad. En realidad, lo que se hizo fue un dominio, pero perjudica a sus hermanos desde el punto de vista ético. Entonces, eso es como tenemos que ser breves, perdón. Francisco, desde la ética, mencionabas que había algunos elementos que conforman esta ética
ambiental, mencionaba la justicia ambiental, la equidad entre generaciones, el respeto con la naturaleza. Está implícito ahí el reconocimiento del bien común, es parte de reconocer el bien común, parte de esta ética ambiental. Y lo menciono por lo que también decía Fernando, de ir creando instituciones que vayan encaminadas hacia la búsqueda del bien común. No lo mencionas, pero no sé si está implícito en los elementos. Solo antes de responder a esa por lo del principio del respeto a la naturaleza, occidentalmente la ciencia sí ha instrumentalizado y ha hecho una dominación y domesticación ontológico de lo natural, es decir, hemos concebido la relación sujeto-objeto, donde el sujeto entonces determina, y su intención ha sido utilizarla en función de él o especie, pero no en función de proteger y preservar. Y eso me da pie entonces a lo de responder a bien común. El bien común en sí va a depender de la postura ética que tomemos, de modo que en la que yo presento, que pretende conciliar y lo que se rescata, sin importar de qué perspectiva esté, explícitamente no se menciona bien común, sino lo que se menciona es el respeto de todos los seres en tanto que naturaleza. ¿Por qué? Y ahí viene lo difícil. Aquí ya se asume que el ser humano es naturaleza, mientras que el concepto de bien común tradicionalmente es antropocéntrico y apunta a la comunidad humana y no necesariamente a la comunidad ecológica. Laudatio Si, en cambio, sí da ese salto, es decir, ahí sí la casa común es todo lo que es casa, incluyendo al ser humano, ¿no? De esa cuenta, entonces, la perspectiva de bien común está implícitamente, pero explícitamente en estas perspectivas que tomo, que son más orientales algunas y las otras occidentales, evitan la palabra para no referirse al cuidado solo del ser humano. Rodolfo, un poco vinculando estas dos preguntas, en algunos pasajes de la Biblia incluso se dice que el hombre fue puesto sobre la naturaleza y se le manda a que le ponga nombre a los animales, a que la domine y que se reproduzca y que la domine. Digamos, desde una perspectiva religiosa o de la fe, entonces podría ser posible dominar a la naturaleza. ¿Ese es el papel en el que se nos pone en la religión? Yo no pondría otra vez el acento en el dominar, ni como lo ha hecho César, ni como lo ha hecho Francisco. Creo que, aunque la palabra obviamente aparece en el relato del Génesis, ¿verdad? Lo que quiere también darnos la enseñanza, el texto, es que el ser humano ocupa en ese relato de Génesis 1. Recuerden que tenemos dos relatos de Génesis, Génesis 1 hasta 2.4a y Génesis 2.4b en adelante. Entonces en el Génesis 1 más va en la línea precisamente de que el ser humano es la máxima expresión, en nuestros términos actuales, de esa evolución que ha tenido la naturaleza. Desde las grandes cosas que Dios ha ido creando cada día, ¿verdad? Hasta llegar a crear al ser humano, varón y mujer. Entonces, ese es no sé si me explico, hay una larga evolución hasta llegar al ser humano, es la cúspide en esa visión que nos presenta, pero no es el fin en sí mismo. El otro relato del Génesis, que es Génesis 2, ¿verdad? Ahí no hay una evolución en días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 para descansar, sino que el ser humano está puesto en el famoso paraíso, en el Edén, y otra vez la idea del fondo de los biblistas sagrados judíos es eso, el ser humano ocupa ese centro en el Edén, como en el otro es una cúspide, una pirámide. Aquí es el centro, pero no es eso, un mirarse
el ombligo, para decirlo en términos muy sencillos, sino que está puesto ahí en relación a los demás. Y tal vez esa relación es la que hemos perdido. No sé si lo logré expresar. En los 3 ejemplos que puse de las historias antiguas era eso. El ser humano agricultor está en relación con el pastor, pero estamos en relación. No debemos eliminarnos, aunque en el relato uno elimina al otro. El de la tierra, minifundio, latifundio, en nuestros conceptos actuales, lo mismo. Debería haber una mejor relación, cosa que no hemos logrado, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de Jesús. Es lograr a esas difíciles síntesis entre el ser humano y el sábado, la ley. ¿Ya? Nos cuesta hacer esas relaciones más armónicas. ¿Ya? Siempre creo que tenemos como una visión más bien, voy a citar un texto, tal vez aquí, eso, el campo mío es la teología y por eso cada uno cojea del pie, deformado, como es Carlos Mesters, y aquí también los presbíteros que hay de la iglesia, tal vez recuerden el texto, tiene aquel texto famoso y bonito, sencillo, de paraíso terrestre, nostalgia o esperanza. Entonces es eso lo que hay en el fondo, o sea, no hay que verlo como una nostalgia, algo del pasado, sino algo a construir, ¿ya? Y eso es lo que nos cuesta construir esas relaciones más armónicas, nos cuesta construir relaciones más armónicas, el mundo industrializado, con los otros mundos, con el ganadero, con el agricultor, etc. No sé, espero haber respondido, Daniel. Un poco mi intención es hacer notar el papel de cada uno de los roles. Desde la perspectiva científica nos dice el qué, digamos, o el cómo estamos. Es una óptica, si ustedes quieren, positivista. Así son las cosas. La ética nos empieza a cuestionar, eso es bueno, eso es malo, tal vez eso es mi explicación. La fe nos contextualiza nuestra relación con la naturaleza y también con lo superior, pero también hemos puesto el politólogo al final, digamos, de las preguntas, porque nos vuelve a aterrizar un poco a la tierra, nos dice, bueno, ¿qué cosa es posible? Dentro de esta fe, dentro de esta teología, dentro de esto, ¿cómo podemos entonces, qué caminos, qué fisuras? ¿Es posible plantear algunas alternativas de desarrollo o estamos sentenciados, digamos, a esta dominación finalmente sin ética, sin religión, incluso sin basarse en la ciencia? ¿Es posible encontrar alguna fisura en el mundo actual que nos plantea esperanza hacia el futuro para un mejor desarrollo? Bueno, el mundo está dividido entre los que creen que el ser humano es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo. Son como las dos posiciones extremas, pero en términos el capitalismo siempre tiene ciertas necesidades, es implacable su necesidad de recursos de toda índole, es implacable la demanda del oro, de la plata, del cobre. Aquí están los caminos chilenos, de creo que su país el 25-30% del Producto Interno es cobre. Es sobre la mesa del mercado de los commodities, se pone cada día el requerimiento de lo que se necesita. Necesitamos no sé cuántos miles de onzas de oro para mañana. Consíganlas en Guatemala, en Chile, en donde sea. Esa es una guerra, los materiales para la fabricación de armas nucleares, etc. Hay una presión enorme, inmensa, que emana de un sistema que no puede detenerse, que no puede dejar de producir, que tiene que producir guerras, que tiene que producir conflictos. Y unas Naciones Unidas que su tarea es constreñir esa voracidad. ¿Quién puede con aquellas fuerzas tan poderosas?
Tenemos y aquí hay especialistas en el tema, unas Naciones Unidas que están muy desfasadas en muchos ámbitos. Uno solo para mencionarlo, el Consejo de Seguridad, donde solamente los poderes nucleares tienen capacidad de vetar todo. Y eso no basta. Los convenios extraordinarios, como el Acuerdo de París, suscrito en el 15, no era vinculante. Estados Unidos dijo no y pateó la mesa, la pateó desde antes de enero 20, cuando asumió el señor, que dicen que no va a terminar su periodo, algunos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién puede constreñir a Estados Unidos, que produce más o menos un cuarto de las emisiones, a que acate las cosas? La lógica, la lucha que se libra en las comunidades por la defensa de los territorios, del agua, etcétera, son luchas que probablemente puedan tener un éxito mayor temporal a esa escala pequeña, bajo la condición de que haya lógicas internas, de que se puedan crear fórmulas de vida distintas, alternativas, porque aquí el romanticismo no es posible tampoco, ¿verdad? Si la preservación a secas por encima del hambre de la gente tampoco es posible ni tiene sentido. Pero la gran lucha está en parar, en detener a los que más daño causan. Y China ahora, el otro enorme, gran contaminante, dijo: qué barbaridad que Estados Unidos se ha retirado. Nosotros estamos a favor del Acuerdo de París, y fueron a abrazar a los europeos y están ahí sumidos. Ojalá que China vaya en serio en torno a esto. Pero entonces, aquí hay un asunto de fondo. Lo único que tenemos, la herramienta que no podemos perder, es Naciones Unidas. Es la que tenemos, debe ser fortalecida, debe neutralizarse. Te pido 10 segundos solo para recordar una noticia. 10 o 15, se echó como media hora. Fíjense, en el periodo número 61 de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, la UNCTAD, lugar Ginebra, donde tiene su base. Esto lo tenemos muy bien investigado, no podemos ahora detallarlo, pero cómo está la influencia de las transnacionales sobre la UNCTAD. El tema del periodo de sesiones fue estrategias de desarrollo en un mundo globalizado, formulación de políticas en un marco de gobernanza mundial. ¿Quién fue el ponente? El que hizo la conferencia principal, un banquero suizo. Es ver uno cosas raras en el ambiente. ¿Por qué un banquero va a hacer la exposición? Y su lógica fue: la globalización no puede detenerse, hay que administrarla. No le pongan frenos, y lo decir a la UNCTAD, y luego las resoluciones hacen mención a un conjunto de recomendaciones y concluyen con un planteo de claroscuros de que la globalización finalmente es buena y hay que cuidar qué cosas se atan y qué cosas se controlan más. Es decir, hay que parar la intromisión no del sector privado. Eso no se puede parar, ni es bueno pararlo, ni hay por qué hacerlo. Hay que parar la pérdida de control de Naciones Unidas por intereses privados. Esa es la reflexión más grande, y hay mucha gente que está luchando en eso. Muchísimas coaliciones de ONGs, ahí hay un gran mundo de esperanza. Hay gobiernos que tienen planteos alternativos. Europa del Norte no es la Europa del Sur, ni es Norteamérica. Hay posiciones mucho más avanzadas, etcétera, etcétera. Es un pequeño resquicio, pero el futuro no puede decirse que sea maravilloso. Me gustaría pasarle la palabra al público. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha movido? ¿Qué entraña les ha movido? Yo voy a pasar aquí, si me ayudan. Miren, hace unos años un famoso filósofo norteamericano hizo una frase que dijo, que se hizo famosa porque habló del fin de la historia. Ahora se está hablando del fin de la naturaleza, pero es algo parecido a lo que ocurrió con el fin de la historia, en el sentido de que es más una manera de llamar la atención, de causar un poco de escándalo, eso del fin de la naturaleza. Y lo digo porque es a propósito de un concepto que a mí me gustaría que cualquiera de ustedes los
expositores me conteste a la pregunta de qué entienden por ese concepto y si se está contemplando dentro de las investigaciones del YARNA o de la Facultad de Agrícolas o en fin, cualquiera de ustedes, y es el concepto de antropoceno. El concepto de antropoceno tiene que ver con esto del fin de la naturaleza, porque en realidad debe entenderse como el fin de una manera de entender la naturaleza. Ya no debemos entender la naturaleza como la naturaleza al servicio del hombre, como una naturaleza que podemos conquistar y dominar. Ese es un error craso. Tan esto es así que como todos los seres humanos somos parte de la naturaleza y somos naturaleza, tan es absurdo pensar que la podríamos conquistar o dominar, que todos estamos condenados a la muerte. Así es que nunca la vamos a poder conquistar o dominar. Entonces, la pregunta es, por supuesto que el antropoceno tiene que ver con la idea de que hay una huella en el planeta, una huella estratigráfica en el planeta que estaría marcando el fin de la época del Holoceno, ¿verdad? Que comenzó hace 12,000 años, y estaríamos entrando en el antropoceno, que está marcado geológicamente por la presencia del ser humano sobre la Tierra. Si eso es con el principio de la agricultura, con el principio de la industria o con la era atómica, es ya otro problema. Pero, ¿qué saben ustedes de eso? Muchas gracias. Vamos a dar 3 o 4 participaciones. Les pido a los ponentes que gracias. Solo para Fernando Valdés, primero si nos podría ampliar un poquito qué entiende por gobernanza de la naturaleza. Y segundo, yo detecté como que una contradicción cuando manifestó en una parte de su discurso que los mecanismos de Naciones Unidas estaban siendo invadidos por el gran capital, por ciertas empresas y esto y lo demás. Y al final dice, reforcemos los mecanismos de Naciones Unidas. Entonces, eso como que me contraria un poco, porque ¿cuáles serían los límites si realmente están siendo gobernados por los que sustentan el poder? Muy buenas tardes. Primero que todo, felicitar a las facultades que están por ahí representadas. Siento que hacen falta algunas, tal vez económicas por ahí también, que definitivamente en la interdisciplinariedad es muy importante que estén representadas todas las facultades, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta y un aporte. Primero que todo, la pregunta: ¿cómo puede haber un equilibrio o cómo podríamos ponderar el respeto a la propiedad privada y el desarrollo sustentable? Para todos los panelistas o el que quiera opinar. Y el aporte es básicamente en el siguiente sentido, y es la pregunta del moderador es muy atinada. ¿Será que podemos dominar a la naturaleza? Pues dominar viene de la palabra dominio, propiedad. La respuesta es un poco difusa, diría yo también, porque existe un punto de vista de interés colectivo en donde definitivamente no puede haber un dominio como tal, pero si lo vemos desde el punto de vista individual, sí puede haber un respeto a una propiedad privada como tal, ¿verdad? Adelante. Es solamente una observación con relación al tema de fondo, que es la relación del ser humano y la naturaleza. Durante mucho tiempo se criticó que el ser humano se definiera a partir de la dimensión de alteridad con Dios. La modernidad fue quizás la que metió más que todo la idea de que nos definiéramos a partir de la alteridad con el cosmos, con la naturaleza. Ahora estamos planteándonos la idea de volvernos a reintegrar dentro de esa alteridad que antes nos definía. Es decir, cuáles son los retos que se presentan ahora desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva teológica de frente a esta realidad. Y si más bien la encíclica no nos estaría nuevamente poniendo de frente a esa reconstitución, pero ya no
del ser humano, sino del cosmos, y al ser humano dentro del cosmos, de frente nuevamente a la alteridad de Dios. No sé si me voy a entender con tanto enredo, pero... No sé si hay alguna otra intervención. Por allá, por favor. Si me ayudan aquí a pasar el micrófono, está hasta allá arriba. Hola, hola, ahí está. Bueno, mi consulta es la siguiente. Ustedes han hecho los análisis en cuanto a las diferentes áreas que nos han expuesto anteriormente. Como estudiante, lo que hemos visto es de que los modelos económicos actuales son los que van degradando nuestra tierra, ¿verdad? O sea, creemos de que todo es renovable y el modelo económico lineal es lo que realmente afecta a la naturaleza. Quisiera saber si entre ustedes han analizado o si ya tienen como, no sé, algo que nos pudiera ayudar a llegar a un sistema económico circular en donde nosotros interactuamos con la naturaleza en lo que queremos, como el sueño de todo ambientalista, ¿verdad? Algo sostenible, sustentable. Esa es mi pregunta, si ya analizaron el sistema económico lineal para pasar a uno circular. Les voy a dar la palabra a ustedes nuevamente. Les pido 2 minutos y ya con eso concluiríamos. Empezaríamos con Fernando para terminar por acá. Sobre la gobernanza de la naturaleza, yo preferiría ver si alguien desde las ciencias naturales lo puede responder, pero es un concepto que en sentido estricto yo honestamente no lo he podido documentar bibliográficamente. Gobernanza sí, pero cuando hablamos le ponemos el apellido naturaleza, se encuentra más por el lado de la institucionalidad que permite darle cierto procedimiento con arreglo a unos objetivos, el cuidado de unos insumos, resultados, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes en el método sistemático trabajan, pero en la perspectiva esta mencionada en algunos textos como la gobernanza de la naturaleza en escala global, yo creo que eso básicamente es una pura aspiración, una referencia más moral que algo, pero honestamente no sabría cómo responderte de otra manera. Y lo otro tal vez lo expresé mal. Lo que digo de Naciones Unidas claramente es, Naciones Unidas no puede ser tomada por los intereses privados. Naciones Unidas tiene que garantizar la presencia de los intereses privados, sí, pero no ser sometida al derecho privado o los intereses privados. Y lo que digo es que hay que luchar por ella. Hay que luchar por ella y hay que cuidar que no terminemos sirviendo también en Naciones Unidas a los intereses del mercado. Pero que está siendo penetrada, lo está. Y es un terreno que todavía está un poco en pañales, pero ya tiene muchos años. En las propias Naciones Unidas se dio mucho terreno. El derecho privado se dio sus propios mecanismos, como todo lo que tiene que ver con los convenios entre las transnacionales. Si estamos hablando de semejantes monstruos como Walmart, con 2 millones de trabajadores, cuyo Producto Interno es superior a un país como Noruega, como Nike o como Apple, superiores al Producto Interno de muchísimos países europeos, estamos hablando de un juego enorme, gigantesco, en donde Naciones Unidas, hasta por la lógica de su financiamiento, hasta por la lógica de en dónde están los científicos más competentes, más calificados, tiende a tener más dependencia de los intereses privados. Pero es luchar por rescatar los espacios públicos que nos permiten ponerle límites a los intereses privados. Un poco siguiendo esa lógica, tratando de responder a la pregunta tuya, espero poder responder teóricamente, porque no es fácil. Y tal vez también aquí al padre, la primera línea. ¿Cómo es? En el numeral 93, textualmente, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada.
y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Parafraseando a Juan Pablo II, es una frase que despertó mucha polémica cuando él la pronunció, que detrás de toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Creo que por ahí es por donde vas, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, eso es algo por resolver. No lo tenemos claro. Lo que sí está claro es que la propiedad privada no es absoluta y siempre va a tener la función social un valor mayor. Eso es difícil y en las sociedades en las que estamos, ¿no? Y si nos ponemos los pies en Guatemala, todavía más difícil aún. Pero estamos en esa tensión. Espero de esta forma, tal vez no responderte del todo, pero sí dar elementos a eso que quisiste preguntar. Y con el padre, ¿verdad? Colegas del gremio, yo creo que el punto que hay también ahí de la alteridad es que eso, siempre nos definimos en torno al otro, pero muchas veces negando, ¿verdad? Al otro. Y yo creo que la posibilidad que se nos está abriendo ahorita es seguirnos afirmando a nosotros que ya descubrimos que no es negando como nos afirmamos, sino es tratando de ir integrando, ¿ya? Y creo que por ahí estaría la posible respuesta, un esbozo elementalísimo de respuesta, ¿verdad? Que esa alteridad, no solamente con nosotros, sino con la ecología, debería llevarnos a replantearnos el no ver al otro en negación, sino en afirmación. No sé si también por ahí medio respondo. Yo voy a empezar por Dios. Yo creo que es buen comentario, que es un comentario más que pregunta, porque ahí está dicho. Sí, la modernidad castró la concepción de ser humano en esa visión dual. Y al mismo tiempo hay algo muy hermoso de que varias filosofías valoran mucho de ciertas teologías, también no todas en todo, pero el concepto de gratuidad de Dios. En estas filosofías más bien del conocimiento, Dios es un conocimiento que no es utilitarista, es un conocimiento de otra índole, es un otro, es de hecho el otro con mayúscula, el otro, lo sagrado, lo sublime. La naturaleza también en ese sentido, en tanto que es un otro gratuito, que no necesariamente está en función de la utilidad, nos abre algunos de los colegas éticos de la filosofía, dicen más bien ese grado de la sacralidad de la dignidad del otro, ¿verdad? Lo interesante es, y regreso ahí sí ya a la categoría de naturaleza en minúscula, es que de hecho ya es un existente en sí mismo. Y entonces, ¿cómo respetar al otro en tanto existente? Sea Dios, sea planta, o sea, en tanto que es la plenitud del acto de ser. Entonces sí, muy, muy interesante. Lo que sí plantea y va vinculado a la idea del antropoceno es que entonces es el final de una suerte de época en la que el ser humano está marcando, sí, el final de su propia forma de vivir como humanidad, ¿cierto? Para abrirnos a una nueva época quizá. Ahí no tengo más que aportar que eso, tal vez César. Pero me gustaría cerrar por lo de la brevedad con las últimas dos intervenciones de economía. Cuando discutíamos un poco los enfoques, mencionábamos que definitivamente la ética solo plantea que es necesario replantearse el modelo económico y político, llama a nuevas ciudadanías y nuevos estados. Entonces nos preguntábamos si le entrábamos a Locke, Hobbes, Marx y otros. Lo interesante es, por ejemplo, que las dos preguntas nos plantean dos cosas. La primera, la ética ambiental se pregunta, independientemente de su corriente, ¿qué significa sostenible? Sostenible en el sentido de sostenibilidad de la utilidad, de que tengamos recursos para subsistir, o lo que se suele denominar sostenibilidades fuertes, es decir, la preservación de todo aquello que sea constitutivo de lo natural. Un ser que es necesario para que otros seres sean, en otras palabras, y por lo tanto ya tienen un valor en sí.
Y de esa cuenta también la necesidad de replantear el problema de la propiedad. Locke, por ejemplo, decía que nos es propio aquello que no se pudre, y que si se pudre entonces no nos es propio. Y eso se da por el trabajo, y el trabajo signa lo que puede ser mío. Y con la introducción de la moneda, entonces, dado que el dinero no se pudre, ese sí se puede ir al banco, se puede intercambiar incluso, podemos ser dueños de bienes no perecederos, y por lo tanto entonces ya no había un límite de la riqueza. Y a partir de ahí, bueno, ha habido otras discusiones. Hobbes más bien decía que la escasez se iba a resolver a través de la intervención del Estado y la redistribución de las riquezas, donde entonces la propiedad privada no es el bien supremo, sino el Estado que decide en la redistribución, etcétera. El tema y lo interesante es que otra vez sería pensar en la propiedad privada en función de qué. Si es en función de la preservación de una posibilidad humana o si es la propiedad en función de la preservación y del cuidado. Entonces, más bien lo que se podría aportar más bien es devolver la pregunta. ¿Cómo entenderla y cuáles son los límites de esa forma de entenderla? Porque lo que decía el padre es interesante. Entonces, no se nos plantea que no es en función de una posibilidad humana, sino de la innegable presencia de un ser otro. Yo experimento mucha dificultad para responder las preguntas. Estoy tratando de integrarlas y voy a responder así. Ecología es una ciencia que lo que estudia es la interacción entre los seres vivos y lo que le rodea. Y lo estudia porque esas interacciones existen, no porque se las inventaron. Y esas interacciones están dadas en la naturaleza antes de que existiese el hombre, y cuando existe el hombre, esas interacciones o el ser humano se dan con todo el sistema que se le llama socioecológico, porque el ser humano es un producto que viene de la naturaleza. Es decir, somos naturaleza. Que vamos a conquistarnos nosotros, o sea, nosotros conquistamos al resto de la naturaleza, pero provenimos de ahí. La utilizamos, la transformamos, pero llega un momento porque por los procesos de desarrollo, es el otro rollo, ¿no? Por los procesos de desarrollo hay cambios constantes. Entonces, primero, no podemos ser fijistas de que la propiedad privada no la vamos a tocar. Si la propiedad privada no existía en algunos lugares hace 500 años, y entonces aquellos pudieron haber dicho, bueno, la propiedad es nuestra. No, es toda la interacción social. Yo, por las limitaciones y además la dificultad que siento en esta complejidad, a mí me parece que el Papa también, cuando toca el tema del desarrollo, dice lo siguiente: para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana. Haya que hacer lo que haya que hacer, la búsqueda es buscar permanentemente el mejoramiento, la vida integral del ser humano, pero de todos. Ahí es donde entran los políticos. Ahí está planteado y me parece bien. Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Entonces, la relación que establece el ser humano con la naturaleza tiene que responder también a eso planteado. Además, el desarrollo está constantemente buscando
la preservación de las condiciones habitables por el ser humano. Es decir, aunque lo esté transformando, el desarrollo pide que lo transforme, pero que no lo vuelva nocivo a sí mismo. Aquí en Guatemala no hay desarrollo. Aquí en Guatemala volvimos con propiedad privada o con lo que sea, ya deterioramos, se nos mete el cuento de que tenemos el mejor lago del mundo, pues somos capaces de destruir uno de los mejores lagos del mundo. Pero es la sociedad, es toda la constitución de la sociedad, es toda la sociedad. No somos unos. Luego destruimos el agua Matitlán, destruimos los ríos, casi todos los ríos. Me voy a ir quedando ahí. Lo único que yo pido son temas muy difíciles, requieren más desarrollo científico, y eso es lo que hay que lograr, más conocimiento, más desarrollo científico. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Yo le paso la palabra al decano de Ciencia Política. Muchas gracias a todos. Antes del cierre, quisiéramos invitar al representante de UI para que nos haga un comentario breve sobre los temas tratados hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este evento tan importante y agradecer también a la OUI y a la UAP de la Universidad del Estado de Puebla de la oportunidad de que yo pueda estar aquí. Bueno, pues me ha tocado hacer el cierre. He preparado una serie de diapositivas. Yo no sabía quiénes iban a ser los expositores, no sabía cuáles iban a ser las preguntas. Realmente preparé algo a ciegas, pero sin embargo al escucharlos y con lo que ustedes van a ver ahora de manera muy breve, me parece que es una suerte de síntesis, de reflexión de lo que hemos escuchado y hemos visto de manera muy grata. Felicito a los expositores por su participación y el acertado formato de conversatorio. Sí, claro. Yo me voy a ubicar desde la perspectiva de los retos y desafíos de la encíclica Laudato Si, desde el modelo ignaciano de pedagogía y el papel de las universidades en la construcción de sociedades sostenibles o sustentables. Veo que por ahí algún compañero ya también hay discusión sobre el tema, que me parece muy sano. La que sigue, por favor. Hay que mencionar que la Compañía de Jesús ha estado desarrollando una reflexión seria y profunda desde hace muchos años en relación al tema de la naturaleza y su relación con la sociedad. Esto se ha expresado en varios documentos. Uno de ellos es este documento que se llama Sanar un mundo herido, que es un documento de trabajo, entre otros, de la serie Promoción Justicia. Esto, pues, habla de una preocupación seria desde el interior de muchas reflexiones teológicas, antropológicas de este problema. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles serían las preguntas centrales? ¿Cómo entender la relación entre ciencia, ética, espiritualidad y acción en favor de sociedades sustentables? Y aquí, ¿cuál es el papel de la universidad dentro de esta construcción histórica? ¿Cuál es el aporte del concepto de ambiente en este proyecto? Ambiente que no es lo mismo que ecología. Ambiente vendría a ser una suerte de la relación entre la ecología, la política, la cultura, esa relación metacompleja. La que sigue, por favor. La Laudato Si, entonces, me parece que es un punto de llegada y es un punto de partida. Un punto de llegada en términos de una crítica clara a un modelo devastador de la propia especie humana y todo el ecosistema que conlleva. Es una propuesta
de crítica no sostenible, no perdurable, no viable, y donde estamos llegando a los límites físicos, económicos, demográficos, éticos, ideológicos y espirituales, y esto es el antropoceno. Justamente esta idea de estamos arribando, para bien o para mal, a una nueva era, de una nueva conciencia. Algunos autores hablarían de una nueva conciencia planetaria. La que sigue. Ya se ha revisado aquí las grandes amenazas, los grandes desafíos del siglo XXI, encabezados por el cambio climático, no porque sea el más importante, sino porque es un fenómeno de carácter sistémico, amplificador de muchos otros procesos sociales, económicos y ecológicos. No los voy a desarrollar porque esto es un comentario muy breve. La que sigue. El punto de partida, como ya lo he señalado, la encíclica es esta crisis ambiental, que es una crisis ecológica y una crisis social. Son dos crisis en una. Eso está muy bien dicho, ya lo han señalado varias personas. Y es una cosmovisión, una nueva cosmovisión de futuro, y la palabra clave, esperanza. Me parece que aquí hay un elemento importante que ya se ha mencionado también por los expositores, y también lo han mencionado en una construcción de un nuevo sentido del por qué estamos aquí, que es una pregunta definitivamente de carácter filosófico, de carácter teológico, de carácter antropológico. Ahí, a esto nos está tocando vivir. Pensar el mundo en una forma integral y en una forma de complejidad. La que sigue, por favor. Y aquí en este diagrama planteamos a la modernidad como una síntesis de crisis de 4 dimensiones. La crisis ecológica, la crisis social, pero hay otras 2 crisis que no se ven, que una es la crisis epistemológica en términos de la construcción de conocimiento que se da en las universidades, pero también se da en la sabiduría de muchos pueblos ancestrales, y la crisis de la ética, que ya se ha mencionado. Entonces, estas 4 crisis que ya se han ido mencionando aquí de manera brillante por nuestros expositores, forman una suerte de entramado, de nodo crítico, que estaría el desafío que nos plantea la encíclica sería precisamente la construcción de sociedades nuevas, sociedades que algunos hablan sociedades sustentables. Evito hablar el término de desarrollo, prefiero hablar sociedades sustentables. La que sigue, por favor. La propuesta de la encíclica, un reconocimiento y una reconciliación. Me parece que la palabra reconciliación es muy importante en términos de una nueva relación con la naturaleza y con nosotros mismos, de una relación de equidad entre nosotros, una reconstrucción de la identidad humana. También alguien ya lo mencionó por ahí, que me parece fundamental. Estamos en un momento de una redefinición de la identidad humana en un contexto de crisis y de oportunidad. Y estamos también asistiendo a un proceso de construcción silenciosa y colectiva. Más adelante me voy a referir con mayor detalle a qué quiero decir con esto. Y por supuesto estamos asistiendo a una nueva ética ambiental para la sustentabilidad, pero que no se da gratis, no se da en automático, lo vamos a ver. La que sigue. Bueno, este es un esquema que todos ustedes conocen, la sustentabilidad con sus 4 esferas tradicionales, la economía, la ecología, el área de lo social. No me detengo, en la que sigue, por favor. El aporte de la encíclica, generación de conocimiento pertinente. Esto es muy importante. ¿Cuál es el conocimiento pertinente? A la luz de los valores de la encíclica, a la luz de los valores de los seres humanos. Formar profesionistas para este nuevo contexto. La universidad tiene que estar vigilante, tiene que tener una vigilancia epistemológica permanente de cuáles son esos conocimientos que tenemos que estar confrontando con la realidad y con nuestros estudiantes. Y la universidad también como un posicionamiento público, como actor relevante. Esto lo ha señalado también en varias ocasiones Ignacio Yacuría. La universidad no solamente como formador de estudiantes, sino también como un actor de incidencia en la sociedad. Y la difusión por una nueva visión del mundo y un nuevo proyecto, coherencia interna, manejo sustentable del campus. No podemos hablar de una ética mientras que en nuestra propia casa no tengamos
colectores de agua, no tengamos no aplicación de herbicidas en las áreas verdes, no tengamos un reciclaje de papel, en fin, esto es un gran reto también para las universidades. La que sigue. Los retos, reformular su estructura. Claro, el campus verde para mí es tal vez no lo más importante en una universidad, sino lo más importante me parece que sería reformular el funcionamiento del diseño curricular. El diseño curricular tendría que estar más en favor de abordar problemas de manera compleja y de manera interdisciplinaria, que es otro tema que también aborda la encíclica, el tema de lo interdisciplinario. Replantear las estrategias dentro de este contexto, fortalecer la vinculación de la universidad con proyectos de organizaciones de la sociedad civil, eso es muy importante. Y la formación de profesores, fundamental. Tenemos que renovar el pensamiento de nuestros profesores, tenemos que actualizarlos, cuestionarlos, si no, en esta época de tanto transformación nos estaremos quedando rezagados. Y por supuesto los directivos, no podemos pedirles a la universidad que se transforme si no va en todo su conjunto. Los directivos también tienen que entrar en un proceso de reflexión, de una renovación en este sentido. Y entonces nos planteamos una construcción de una nueva investigación y un nuevo reto epistémico. La que sí. El método ignaciano entonces plantea este sencillo esquema de pensar, ver y actuar. Pensar desde nuestros referentes epistémicos, desde nuestros valores, ver la situación y problematizarla y actuar sobre esa situación. Ese sería el modelo de pedagogía ignaciana y que está expresado en diferentes ejemplos, tanto teóricos como prácticos, pero no nos da mucho tiempo en este momento. La que sigue. Los fundamentos éticos, ya lo hemos mencionado, la naturaleza como un todo, con un valor en sí mismo, en donde todo funciona y formamos parte de esa naturaleza. Pero también una naturaleza que tiene un valor para el propio ser humano, de donde podemos obtener satisfactores, y la naturaleza también como un valor a cuidar. Entonces, usar cuidándolo, usándolo. La que sigue. Pero todo esto entonces tiene que ver con el tema del diálogo. Por más tecnologías que tengamos, por mejor voluntad que tenemos, si no hay un diálogo entre la sabiduría de los pueblos, entre la sabiduría de las comunidades epistémicas, no podremos avanzar a ningún lado. Esta es la primera condición, el tema de un diálogo de saberes, como diría Enrique Leff. El diálogo de saberes tiene que ser la base donde tengamos que, ni modo, avanzar con muchos tropiezos, tendremos que despojarnos de muchos prejuicios, pero el tema del diálogo de saberes es fundamental. Es decir, no tomar al conocimiento científico como el único válido y verdadero. Perdón, profesor, pero creo que tiene que aprender a dialogar el conocimiento científico, y esto lo dice la encíclica, ¿no? En un proyecto de impacto ambiental, tiene que considerar la opinión de las personas que viven en las comunidades. No podemos, bueno, y sí se hace, pero bueno, se tiene que tomar consulta, y no solamente consulta, hacer partícipes a las comunidades del diseño y de la ejecución de los proyectos. La que sigue. Los principios morales, el cuidado de la creación, que se ha señalado aquí, el concepto de cuidado es muy importante. Leonardo Boff le dedica un libro completo al tema del cuidado. La dignidad humana y los derechos humanos, esto es fundamental, esto es tal vez el principal detonador de defensa de dignidad de los pueblos y de los territorios en todo el mundo. Y esto asociado al bien común y a este destino global que ya lo mencionábamos, de los bienes en los que el ser humano forma parte y tal vez tiene esta responsabilidad del cuidado de la preservación de este mantenimiento de los ecosistemas. La opción preferencial por los pobres, esto es algo que viene en el enfoque ignaciano, donde ya lo hemos visto, y el caso del cambio climático es el más revelador, donde los más pobres y los que menos han tenido que ver con el cambio climático son los que más sufren el cambio climático. Entonces, bueno, ahí es simplemente un botón de muestra.
y el principio de subsidiariedad, que tiene que ver con saber reconocer las escalas en las que tenemos que saber actuar, diseñar acciones locales y no confundirlas con acciones globales. Esto del principio de acción en Naciones Unidas es fundamental, pero igual de importante es el principio de acción en una comunidad campesina o una comunidad indígena. Esto se tiene que saber manejar. La que sigue. Les pongo este ejemplo. Este es un mural de una cooperativa campesina en México. Es la cooperativa Tosepan Titatanisque, que en náhuatl significa Juntos Venceremos, y es el mejor ejemplo que existe en México hoy por hoy de un diálogo de saberes científicos, técnicos y saber ancestral en favor de un modelo de economía solidaria, pero exitosa también en el mercado internacional, porque primero aseguran satisfacer sus necesidades locales y luego exportan café, exportan vainilla, exportan cacao, exportan canela. Y este es un ejemplo. Este mural lo construyeron los campesinos, lo pintaron, lo dibujaron, donde se ve la presencia de las mujeres, de los hombres, de los niños, la cosecha, los diferentes productos que se obtienen. Es un ejemplo, lo menciono muy rápido, que tiene 40 años de lucha. Son 40 años de lucha de esta experiencia cooperativista cafetalera en México. La hemos documentado y desde diferentes instancias universitarias hemos acompañado el proceso de esta cooperativa. En el inventario de especies, en el registro de aves, en la clasificación de suelos. Desde muchas formas las universidades pueden apoyar a este tipo de experiencias campesinas. La que sigue. Bueno, las metas morales que tendrían que ver con las acciones de preservar la biodiversidad, promover fuentes de energía, reducir los daños provocados por las empresas extractivistas, las minerías, conservar y proteger el agua. Fundamental el tema del agua, me parece que es un tema, está señalado en la encíclica, es clave para el momento que vivimos. Producir alimentos saludables y accesibles para todos. Ese es otro tema fundamental. Y reducir el fenómeno del calentamiento global antropogénico. Y todo esto en promover un desarrollo humano integral. Creo que con esto ya estamos terminando, de tal manera que la encíclica nos estaría invitando a una reflexión de construir una sociedad nueva con valores que tenemos que construir entre la diversidad, la autosuficiencia, la equidad, la espiritualidad y la democracia participativa. Me faltan muchos por decir, faltan elementos de territorio, de poder, de justicia, pero bueno. ¿Y la que sigue? La esperanza como principio, creo que es algo que hay que señalar como principio de acción. Aquí retomaré yo a un filósofo muy importante, Ernest Bloch, que habla del principio esperanza. Recomiendo esa lectura para poder fundamentar esto que estamos diciendo como una responsabilidad de solidaridad y de pensamiento crítico. Y finalmente el tema de la interdisciplinariedad. Eso sí creo que no se habló mucho en el panel. Creo que el tema de la interdisciplina tendría que ser un tema de reflexión y de seminario para las universidades, de integración, no solamente de saberes científicos, sino también de diferentes posiciones éticas y epistemológicas y epistémicas. La que sigue. Y el modelo de interdisciplinaridad, bueno, pues simplemente es que a partir de un problema concreto se hace un llamado a las diferentes disciplinas para que respondan a ese problema. O sea, no se trata de una todología donde cada uno dígame todo lo que sabe de tal problema, no, sino de un problema concreto, específico. ¿Qué sabe la biología? ¿Qué me puede decir la antropología? ¿Qué me puede decir Eso sería el modelo de investigación interdisciplinaria. Que creo que lo que la encíclica nos invita es a eso, a un trabajo de carácter conjunto. Ahora se habla de la transdisciplina, que tampoco nos dará tiempo aquí de desarrollarlo, pero sí apuntar que por ahí iría el trabajo. Creo que sí, ya es la última. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su cierre que definitivamente nos pone frente a los retos y la enorme agenda que tenemos entonces pendiente para el futuro. Yo quisiera agradecer a los
a los miembros de la comunidad landivariana que nos acompañaron hoy, por supuesto a nuestros invitados. Con esto cerramos nuestras actividades de estos días y les invito y les animo a que continuemos estas discusiones alrededor de un refrigerio aquí en el vestíbulo. Muchas gracias.